segundo que voy a... No tengo a mano el práctico de papel. Bueno. Y ahora se me perdieron todos los de ustedes. A ver, acá estaban. Dame un segundo. Bueno, voy a tratar de reproducir acá entonces cómo es el gráfico para contestar, que me están preguntando por el 1E. Entonces, en el 1E tenían ustedes un gráfico acá. Voy a tratar de hacerlo lo más fiel que pueda. Uy, horrible. Me sale, si lo coloco de otra forma. Bueno, voy a tratar de hacer el gráfico lo mejor que pueda. Bueno, entonces tenían una función que hace esto. Y viene así, ¿no? Bueno, esa es la función que tenemos. Y bueno, teníamos acá un punto, este punto que es el 2, 1, ¿no? Este es 1, 2 y 3. Bueno, acá pregunta, ¿para qué valores en el E? ¿Para qué valores X no es una función continua? ¿O para qué valores de X no es continua la función? Bueno, ahí nos tenemos que remitir a la definición de continuidad. Cuando una función es continua, es decir, que tenemos... Cuando se cumplen las tres condiciones. Primero, ¿sí?, que el límite de f de x con x tendiendo es continua. Vamos a aclarar una cosa, ¿sí? Voy a ver si puedo borrarlo acá. Vamos a aclarar una cosa. Cuando nosotros evaluamos la continuidad, salvo que lo hagamos con propiedades, siempre estamos evaluando la continuidad en un punto, ¿sí? Vamos a ponerlo en A. Sabiendo, ¿sí?, por supuesto, ese A, tenemos que ver que, aclarado, A tiene que pertenecer al dominio. Si no pertenece al dominio de la función, entonces ya de entrada vamos a saber que no es continua. Pero podemos igual evaluar, después nos interesa saber qué tipo de discontinuidad presenta en ese punto. Entonces, si queremos evaluar qué tipo de continuidad, vamos a tener que hacer acá igual la evaluación de los límites para ver qué tipo, para clasificar la discontinuidad que tiene. Entonces decíamos que vamos a tener que evaluar primero el límite de la función cuando x tiende a A por la izquierda, y vamos a tener que evaluar también, acá mismo, también el límite de f de x con x tendiendo a A por la derecha. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es evaluar los límites laterales, ¿no? Estos son los límites laterales. Si estos existen, si existen cada uno de los dos y son iguales, entonces tenemos que ver la existencia del límite con x tendiendo a, ¿sí?, de la función. Si ese límite existe y aparte de eso está definido f en A, y por el otro lado, si este f de A está definido, ¿sí?, entonces después tengo que ver, por último, que ese límite con x tendiendo a A de f de x sea igual a f en A, ¿sí? Si eso se cumple, entonces la función es continua en ese punto. Bueno, acá no tenemos la definición en forma de fórmula para que tengamos que estudiar los límites, pero los podemos estudiar desde la gráfica. Por ejemplo,
vamos a considerar en este caso que ese A que nosotros estamos evaluando primero es 0. Les dije antes que este es el procedimiento para evaluar la continuidad de una función en un punto A. Ahora, ¿cómo hacemos con todos los puntos que están entre menos infinito y 0? ¿Cómo hacemos para eso? Para evaluar la continuidad. Usamos una propiedad, ¿sí? Propiedad de las funciones. Por ejemplo, esta rama que viene acá, podríamos pensar que es la rama de una parábola. Entonces corresponde a una función cuadrática. Y una función cuadrática es un polinomio, y los polinomios son continuos en todos los reales, es decir, que estamos usando una propiedad. Entonces acá tenemos un montón, infinitos puntos donde la función es continua, excepto cuando llegamos a este valor donde vemos que la función hace un salto. Gráficamente ya podemos ver que acá hay una discontinuidad. Ahora, ¿cómo justificamos que realmente es discontinua? Bueno, entonces decimos, bueno, acá no nos preocupamos porque esto es una, dijimos que asumimos, perdón, que es una función polinómica, entonces continua para todos los reales, en particular lo será entre menos infinito y 0. Entonces, en 0 es donde nos preocupa. Entonces, en 0, si nosotros evaluamos el límite con, decimos, x tendiendo a 0 por la izquierda de la función, nos encontramos que, obviamente, si nos acercamos por acá, vemos que el límite tiende a 0. ¿Está bien? ¿Sí? No importa qué nos pasa en 0, porque no estamos diciendo que x es 0, estamos diciendo que x se acerca infinitamente a 0. Por el otro lado tenemos el límite de f de x, con x tendiendo a 0, pero por la derecha. Entonces ahora nos vamos a acercar a 0 por la derecha, y vamos a ver qué valor adopta la función. En este caso adopta el valor, eso es, 1 acá. 1. Por lo que veo ahí en el gráfico, ese punto, perdón, a ver si puedo borrar lo posible acá. Se borró todo. Bueno, lo hacemos de nuevo. Espero que me quede lo más derecho posible. Y acá venía, por lo que veo acá es un punto hueco también, ¿no? Bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el límite acercándome por la derecha? Bueno, la función se acerca al valor 1. Bueno, acá ya vemos que estos límites son distintos, por lo tanto, el límite de la función con x tendiendo a 0 no existe. Bueno, ahí, si el límite ya no existe, o sea, estamos en esta situación, entonces ya no hay posibilidades de que la función sea continua. ¿Me importa si adopta algún valor? No. Entonces ya podemos decir, acá podemos decir, f no es continua en, y vamos a poner los puntos. Por ejemplo, en el punto, acá obviamente estamos viendo en el punto, no vamos a aclarar realmente cuál es el punto, sino que vamos a decir en x igual 0. ¿Está bien? No podemos decir el punto porque en verdad no adopta ningún valor la función tener dos puntos huecos. Porque si hubiera existido el límite, igual no podemos, o sea, no tiene sentido analizar esta parte si f de a está definido, que en este caso no lo está, como pueden ver. Entonces no podemos hacer esto. ¿Bien? No podemos pasar a este punto. Bueno, y tampoco nos interesa porque ya con la no existencia del límite cortamos ahí el análisis. Vamos a ver qué pasa en el punto cuando nos acercamos a x a 1, ¿sí? Entonces nos vamos a acercar primero por la izquierda, es decir, vamos a calcular el límite con x tendiendo a 1 por la izquierda de f de x. En este caso, el límite, si ustedes observan, este es el valor 3, ¿no? Este es 2, 3. El límite me da 3, porque por la izquierda la función se acerca al valor 3, ¿sí? Así es como se lee. Y si vamos a analizar ahora el valor de la función, el valor del límite de la función cuando x se acerca a 1 por la derecha, también nos da 3. Eso quiere decir que
lo voy a escribir acá porque me voy a quedar sin espacio, sino que con x tendiendo a 1, así solito, existe y es igual a 3, ¿sí? Porque estos dos límites son iguales, ¿está bien? Bueno, y entonces ahora pasamos a la segunda parte. F de A. ¿Cuánto vale F de A? ¿Cuánto vale F en A? A ver, miremos el gráfico. Vale 2. F en A es igual a 2. Por lo tanto, si F en A vale 2, es distinto del límite. Entonces acá estamos que F de A es distinto de este límite, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Que F, si esto no se cumple, si esta parte, esta tercera parte no se cumple, o este tercer paso o condición, entonces F no es continua. Entonces, son distintos, por lo tanto, F no es continua en X igual, en este caso, 1. Entonces acá tenemos otro punto. En X igual 1, F tampoco es continua. Pero las discontinuidades son distintas. Acá no existe el límite y acá sí existe el límite. Acá no me pide clasificarlos. Pero es más o menos lo mismo. Bueno, ¿y qué va a pasar acá en 2 y en 3? También, nada más que F en A no está definida. Y si F en A no está definida, listo, ya la función no es continua. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de discontinuidad y el que presenta acá? Acá, por ejemplo, acá F en A existía, ¿sí? Son distintos. Acá F en A no existe, ¿sí? Hay un punto hueco, no está definido. Entonces, listo, cortamos el análisis y decimos, bueno, esto no lo voy a comparar porque no tiene sentido. No existe 1, entonces no puedo comparar nada. Bien, entonces, esta discontinuidad se llama esencial porque no existe el límite y no hay forma de redefinir la función para que sea continua. Acá puedo redefinir la función, puedo asumir que la función va a tomar el valor, es decir, quitarle esta imagen y entonces puedo hacerla continua. Eso se llama discontinuidad evitable. Lo mismo sucede acá, puedo redefinir la función. El tema es que acá el 2 no pertenece al dominio, entonces puedo agregarle un punto en el dominio que no estaba, no puedo. En este caso sí, 1 pertenece al dominio, entonces puedo redefinirlo. Acá no puedo redefinirlo. ¿Por qué? Porque 2 ya no pertenece al dominio. Entonces no puedo meterle un punto al dominio. Yo al dominio lo puedo recortar, como cuando hacía la restricción para hacer una función inversa. Pero no le puedo agregar elementos. En este caso no le puedo agregar el 2. Y acá en el 3 tampoco. Entonces esa es una discontinuidad que no es evitable, ¿sí? Es una discontinuidad esencial porque el 2 y el 3 no pertenecen al dominio. ¿Está bien? Bueno, entonces se entendió, contestada la pregunta E. Vamos a... Profe, Sí. no, ahí no podría redefinir yo la función. ¿En Por 2? ejemplo, en No, 2 y en porque 2 3. y 3 pertenecen al dominio. Fíjate, si yo tuviera que poner cuál es el dominio de esta función, cosa que yo siempre les recomiendo que hagan, que se hagan a un costadito, ¿cuál es el dominio de la función que le están presentando? ¿Sí? Yo tendría que decir, ¿cuál es el dominio de esa función? Y para mí es, bueno, acá en este caso parece que corta en 3, entonces diríamos que es, vamos a poner de menos infinito a 0. 0 no está, ¿está bien? Unión, y ahora de 0 a 2. Unión 2, 3. Ese es el dominio de la función. Entonces, 2 no está en el dominio. Recuerden el conjunto dominio, ¿sí? Y el codominio, ¿no? Y a este le aplico la función. Acá tenemos el dominio y el codominio. Yo le puedo, a cada uno de estos, si tengo que calcular la inversa, por ejemplo, le recorto una parte y me quedo nada más que con esto. Le puedo recortar partes.
es decir, restringir ese dominio. Pero no le puedo agregar esto de agregarle un elemento, el que fuere, ¿sí? Eso no se puede hacer. No le puedo meter cosas. Entonces yo no le puedo agregar el 2, ni tampoco le puedo agregar el 3, porque no estaban. ¿Se entiende? Por eso acá no puedo redefinirla y acá sí puedo redefinir. ¿Se entendió? Sí, ahora lo Bien. entendí. Tengan en cuenta eso porque no es correcto acá redefinir. Bien. A ver cuál otro me habían preguntado. ¿Dónde está mi anotación? El 2E. El 2A era, profe. El 2A. ¿Perdón? A ver, déjenme verlo acá. ¿Es correcto el 2E? ¿Está bien? No hay un 2E, ¿o sí? ¿No será el 2D? Ah, 2A. Bueno, está bien. Bueno, en el 2 me pide, los siguientes gráficos corresponden a funciones discontinuas en x igual a a. O sea que ya me está diciendo que esas funciones son discontinuas. ¿Cuál es la condición que falla en cada caso? Clasificar las discontinuidades. Bueno, nuevamente no sé si habrá... yo quiero recortar, pero la verdad que no me deja hacer nada esta pizarra y no me permite abrir ninguna otra pizarra Zoom. Yo no sé cuál es el problema acá, que no me reconoce mi... Bien, entonces voy a tratar de graficarlas lo mejor que pueda. Bueno, tenemos acá y tenemos el valor A y tenemos la función siguiente, ¿no? Tenemos así y así. Más o menos. Bueno, entonces acá me dice que tengo que clasificarlas. ¿Cómo clasificaría? Primero, lo siguiente, pensemos, siempre acá sale a través del límite, ¿sí? Pensemos en el límite con x tendiendo a por la izquierda. ¿A qué tiende ese límite? Lo pueden ver. ¿Se va a dónde? ¿Qué les parece? ¿Más infinito? A más, sí, a más infinito, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces, el límite, ahora vamos a ver por la derecha, a ver qué pasó ahí. Como pueden ver, me da lo mismo, más infinito. Entonces, ¿qué podemos decir de ese límite? Podemos decir entonces que el límite con x tendiendo a, como tiende a lo mismo, ¿sí? Podemos decir que es más infinito. Bueno, ¿podríamos asegurar entonces que existe el límite? ¿Qué les parece? Sí. ¿Todos están de acuerdo? Ahí yo tenía esa duda, profe, porque en realidad no podemos tomar ningún valor ahí. Ahí está la cosa. ¿Qué Entonces dijimos me en clases confundía. anteriores? No han estado atentos en clases anteriores. Nosotros decimos, y esto es un recordatorio de las clases anteriores, ¿no? Existe, a ver, decimos, esto entre paréntesis lo pongo porque es un recordatorio de algo viejo. Decimos que un límite, y lo escribo para que lo vayan anotando ustedes también, decimos que un límite existe si tiende a m, ¿sí? Donde m es un número real y finito. ¿Qué quiere decir finito? Que puedo decir cuál es ese número. 10.000, 1, menos 1, menos 50.000. Un número, ¿sí?
¿Qué número es este? No lo sé. Entonces acá, cuando suceden esas cosas, nosotros tenemos que decir, tenemos que pensar, si acá está ¿vieron cómo se ponen los globos de pensamiento en las historietas? Tengo que pensar, entonces no existe este límite. Si no puedo decir qué número es. Entonces acá no existe el límite, no puedo comparar nada, f en A no está definida, ¿sí? Entonces acá, ¿qué tengo que decir? Que esta es una como no existe el límite con x tendiendo a de f de x, tengo una discontinuidad esencial. ¿Sí? Cuidado con esto, que sean iguales quiere decir que entonces el límite es a más infinito. Pero si es un número que yo no puedo decir cuál es, no existe el límite. ¿Sí? Ahora, no es que sea indeterminado esto, no. Estoy diciendo que es un número muy grande. No estoy diciendo que es indeterminado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Buenísimo. Y me habían preguntado, a ver, ese era el 2A. ¿Y cuál otro del 2? ¿Ningún otro? Y el 3, B y C. 3B y C. Lo planteé, pero tengo dudas. Bueno, vayan preguntando, o sea, también los demás pregunten, no hay exclusividad acá, a ver, déjenme ver el práctico, porque entonces, el 3, me decís, el 3, B y C, ¿está bien? ¿Sí? Bueno. Sí, esos. ¿Dónde estábamos? Ya me perdí la pantalla. Bueno, no me aparece, esperen que no sé qué pasó, que no me agarra la pantalla. Bueno, ahí está. Ahí, ¿la pueden ver? Sí. Vamos a hacerlo acá al costado, aprovechando que nos quedó espacio. Entonces, tenemos, por un lado, a ver, una función g de t igual sobre el valor absoluto de t menos 5. ¿Sí? Bueno, ¿qué dijimos cuando tenemos un valor absoluto? Que como no sabemos si esto es negativo o positivo, es más, si es una función, lo primero que tendríamos que pensar, aunque no es obligatorio, pero es recomendable, es establecer el dominio de la función. Obviamente que acá el dominio, como esto es un polinomio y esto que está dentro también es otro polinomio, será todos los reales menos el que me anula el denominador, en este caso 5, ¿no? Entonces ese va a ser mi dominio. No es obligatorio, es recomendable. Nada más, cuando tengo funciones es recomendable. Bien, bueno, entonces tenemos acá, queremos saber si esta función es continua. Es más, a ver, el enunciado dice, analizar en qué puntos del dominio son continuas las siguientes funciones. Entonces yo tengo que decir también dónde es continua. Bueno, entonces el problema está en 5. Por lo tanto, ¿qué puedo decir ya? Puedo decir acá, puedo contestar y decir f es continua en menos infinito 5. Ahí es continua. ¿Por qué es continua? Porque esto es a ver, si miramos nada más que el numerador, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de función es esto? ¿Qué tipo de Racional. función es? ¿Cómo? Racional. No, solamente el numerador, dije. Polinómica. No, sí, bueno, sí, pero es una función lineal. Entonces f es continua en menos infinito 5 por ser función lineal. ¿Sí? Y acá podríamos poner también, es continua en menos infinito 5
y en 5 más infinito, por la misma razón, ¿no? Y después podemos decir f es continua en también menos infinito, o sea, esto es el numerador, denominador. El denominador es continuo en menos infinito 5 y en 5 más infinito por ser función valor absoluto. Función valor absoluto. Entonces f es continua en menos infinito 5 y 5 más infinito. Ahí podría poner unión, sí, puedo poner unión. Acá, cierto que esto nos borra acá. Acá puedo poner la unión. Es continua en menos infinito 5, 5, por ser cociente de funciones continuas. Profe. Lo puedo analizar así también, por ser cociente de funciones continuas. Si acá no estuviera el valor absoluto, yo diría, bueno, por ser función racional. Pero no digo que es función racional porque tengo el valor absoluto. Y no, la función racional no tiene el valor absoluto en el denominador. ¿Se entiende? Profe, Por eso lo analizo así. ¿Cómo? Que yo ahí analicé el dominio por la definición de valor absoluto, pero no sé si está bueno, bien. Pero eso todavía esa parte no pasamos, porque eso es solamente en 5 que nos interesa. ¿Sí? Fíjate, acá hicimos toda la continuidad en menos infinito 5, nos falta ver en este valor. A ver qué pasa si es continua o no la función. Entonces ahora lo primero que vamos a hacer es analizar los límites laterales. A ver, vamos a analizar a ver qué pasa en t igual a 5. ¿Sí? Vamos a analizar a ver qué pasa ahí. Entonces vamos a calcular el límite de g de x, g de t, cuando el t tiende a 5 por la izquierda. Y g de t es t menos 5 sobre el valor absoluto de t menos 5. Bueno, pero si vamos a analizar por la izquierda, pensemos que acá tenemos al 5 y me voy acercando por acá, entonces, ¿cómo es t menos 5? ¿Mayor o menor que 0? Acá hay números que 5, perdón. Por lo tanto, esta resta me da menor que 0. De acuerdo a la definición de valor absoluto, acá lo que voy a calcular es el límite con t tendiendo a 5 por la izquierda de t menos 5, y esto acá, de acuerdo a la definición de valor absoluto, esto será menos t menos 5. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero acá tenemos un número dividido a sí mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Simplificar. Por lo tanto, esto me queda reducido a 1 y a una constante que es menos 1, y el límite de una constante es la misma constante. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué pasa con el límite con t tendiendo a 5 por la derecha. Acá tenemos t menos 5 de nuevo, la función, así que vamos a calcular el límite de la función, y como nos estamos acercando ahora por la derecha, acá tenemos números más grandes. Entonces, acá tenemos que t menos 5 es mayor que 0. Y de acuerdo a la definición de valor absoluto, cuando lo de adentro es mayor que 0, entonces el valor absoluto es lo mismo que tengo adentro, ¿no? De acuerdo a la definición de valor absoluto. Bien, entonces este límite, obviamente, como es un número dividido a sí mismo, ese límite me da 1. ¿Qué pasó acá? ¿Son iguales? No. Entonces acá ponemos, son distintos, por lo tanto, no existe, ¿sí?, el límite de g de t con t tendiendo a 5. Entonces ya, y aparte, no puedo calcular tampoco g de 5 porque dividiría por 0. No existe. Por lo tanto, acá paro.
directamente, no intento calcular G de 5 ni nada, porque se estaría cometiendo un gran error porque no puedo dividir por 5. Bien, entonces, ¿qué decimos acá? Que por lo tanto, G presenta una discontinuidad esencial en... Ahí me quedo sin... A ver si lo puedo correr esto. ¿Se podrá correr? No, no se puede correr. Bueno, en t igual a 5. Les damos en los parciales una función donde no es continua en un punto y dicen la función no es continua. Y eso es incorrecto, porque esta función solo no es continua en 5 y en el resto sí. ¿Sí? Entonces no contesten así a la ligera de decir la función no es continua. ¿Está bien? Es un error común y bastante grave. ¿Sí? Bueno. Profe, ¿lo puede repetir que justo se le cortó? Bueno, repito. Un error muy común que observamos a veces en los parciales. Dicen, la función, les presentamos una función, por ejemplo, esta que está acá, y dicen la función no es continua. Contestan así. Esa apreciación es incorrecta. ¿Por qué? Porque la función, como analizamos acá, la función es continua en todos los reales, ¿sí? Si yo tuviera que concluir acá, diría, lo voy a escribir acá abajo. A ver si puedo, esperen un segundo, a ver si puedo pasar. Bueno, no puedo, no estoy corriendo. Lo voy a escribir acá abajo. Yo tengo que poner acá que... tengo que decir que F es continua en todos los reales menos en 5. ¿Sí? ¿Por qué? Por esta explicación que hicimos acá, porque F es el cociente de dos funciones continuas. Y acá agregaría continuas en reales menos el 5. ¿Sí? Entonces, al ser cociente de funciones continuas en reales menos el 5, acá diría f es continua en reales menos el 5 y en t igual a 5 presenta una discontinuidad esencial. ¿Sí? Esa es la respuesta. Entonces, no digan a la ligera así f no es continua y se quedan con esa palabra y en verdad podría ser, ser continua en varios puntos. ¿Sí? Profe. Pasa que no. Hola. Sí, se debe especificar en qué valor no es continua, eso es correcto. Una pregunta. Sí. Nosotros podemos decir que una función que es suma, resta, multiplicación o división de funciones continuas también es continua. Sí. Porque no nos dieron un teorema, creo, que diga eso. Pero a veces me da la sensación de que era la manera más fácil. Con propiedad, siempre, pero no les dieron las propiedades de continuidad, sí. Sí, pero no específicamente eso, de que si hacemos operaciones entre funciones continuas da otra continua. Creo, estoy seguro. Bueno, yo después voy a revisar el material a ver si no está. Pero cuando vos tenés suma de funciones continuas de otra función continua. Cuando tenés suma, me refiero a suma resta, ¿no? Producto de funciones continuas es otra función continua y el cociente de funciones continuas también es una función continua, exceptuando el valor que anula el denominador. Claro, ¿Sí? claro. Sí. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, sí. Y planteaban acá, también me habían preguntado por el 3C, ¿no?
que es más o menos Sí. el mismo caso, donde tenemos acá que f en u es igual a 3 menos la raíz de u sobre 9 menos u, ¿no? Entonces yo tengo que ver, a ver qué pasa con el numerador y el denominador. Como acá tengo una raíz, yo no puedo decir, bueno, esto es una función racional. Si bien es una función racional, pero no de las que yo conozco típicamente, no las que están definidas, por ejemplo, acá lo pongo chiquito, las que están definidas como, por ejemplo, en forma canónica, ¿no? Y igual a k más a sobre x menos h, ¿sí? Esta es la típica función racional que conozco, y acá no está escrita de esa forma, porque encima tengo una función irracional arriba, ¿sí? Entonces, las funciones irracionales, ¿para qué valores están definidas? Siempre que el radicando sea positivo cuando tengo acá una raíz de índice par. Si tengo una irracional con índice impar, no me preocupa. Pero acá tengo una que es de índice par. Entonces, sí tengo que decir acá que, por ejemplo, ¿qué pasa con el numerador? Vamos a analizar primero el numerador, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo decir la racional por esto, ¿no? No la puedo analizar toda junta. Eso es lo que quería decir. Entonces, primero en el numerador vamos a decir que es continua para todo u que pertenece a 0, ¿sí? Más infinito. ¿Por qué? Porque tiene que ser, de acá u tiene que ser mayor o a lo sumo igual a 0. ¿Está bien? ¿Sí? Porque es una función. Entonces, ahora tengo que justificar por qué estoy asegurando esto y uso una propiedad de funciones continuas. Por ser función, y puedo decir acá raíz cuadrada, ¿no? No vamos a decir irracional porque tendríamos que aclarar con índice par. Entonces me queda más corto decir raíz cuadrada. Por ser función raíz cuadrada. Bueno, perfecto. ¿Qué pasa con el denominador? El denominador también es continua para todos los reales, menos para un valor, ¿sí? Que es 9, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Para 9 no, porque esto me lo haría 0. ¿Y por qué es continua? Por ser función lineal. Luego, toda la función f es continua, entonces, fíjense que acá teníamos todos los reales menos el 9, entonces acá tenemos, es continua para todo u que pertenece a 0, y acá vamos a tener que sacar al 9. Al 9 lo vamos a tener que analizar aparte, porque si no me anula el denominador, ¿sí? Entonces, es continua para y 9 más infinito por ser cociente de funciones continuas. Entonces ya justifiqué en qué puntos es continua. Listo, me quedo tranquilo con eso. Pero ¿qué pasa? Ahora tengo que analizar, a ver, ¿qué pasa en 9? Entonces voy a tener que calcular el límite acá, perdón, no es u, es u, perdón, acá. U tendiendo a 9, pero lo vamos a calcular por la izquierda primero. Vamos a calcular los límites laterales. Bueno, Profe, y acá tenemos 3 menos este raíz de 9, ¿sí? si el punto existe, ¿eso no lo analizamos? Estamos analizando primero el límite. Ah, bien. ¿Sí? Recuerden que siempre les recomiendo escribirse al costadito cuál es el dominio de la función. No es necesario, pero
tendría que verlo. Bueno, obviamente acá tenemos, vamos a tener de 0 a 9, unión 9 más infinito. Ese es iguales que 0 y esto está definido para todos los reales menos el 9. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces sigamos viendo a ver cómo calculamos este límite. Acá tenemos 9 menos 1. Bueno, tenemos que calcular el límite acá. Si nosotros hacemos una previa evaluación de este límite, esto acá nos da raíz de 9 es 3, así que esto nos da indeterminado del tipo 0 sobre 0, ¿no? Entonces, como tenemos una raíz cuadrada, lo que vamos a hacer es multiplicar, y cuando tengo raíz cuadrada, ¿qué hago? ¿Qué técnica aplico? Multiplicar por el conjugado. Multiplicar por el conjugado, muy bien. Entonces vamos a multiplicar por ese conjugado. Recuerden que por el único número que multiplicamos es por 1, así que si multiplico arriba, multiplico abajo también. Profe, yo ahí hice un cambio de variable. Pero Es que no sé te si- conviene, porque cuando vos haces un cambio de variable, te queda el valor absoluto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se sí. entiende? A ver, suponete que yo digo, bueno, u es t al cuadrado. Entonces, acá cuando pongo la raíz de u, es la raíz de t al cuadrado. Y esto es el valor absoluto de t. ¿Te conviene ese camino? A mí me parece que no, que esto es más directo. Recuerden que acá estamos usando el método de factoreo, diferencia de cuadrado, ¿sí? Esto es la diferencia de las bases por la suma de las bases, ¿sí? Es decir, un binomio por su conjugado. Entonces nosotros lo multiplicamos por esto y vamos a obtener esto. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, acá vamos a calcular el límite con u tendiendo a 9 por la izquierda de, y acá nos va a quedar 3 al cuadrado, que es 9, menos, y acá me queda la raíz de u, que no es esto, no es esto, porque acá nos queda la raíz de u al cuadrado. Entonces acá sí puedo simplificar, y esto me da 9 menos u sobre 9 menos 1. ¿Está bien? Bueno, pero como esto es 9 menos u, perdón, por, vamos a ponerlo también entre paréntesis por 3 más raíz de u. No nos olvidemos del denominador, por favor. Bien. Bueno, entonces acá vamos a simplificar este número con este número, porque esto es un número y este es el mismo. Y acá me quedó 3 más raíz de u. Y ahora la pregunta es, si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, siempre esto va a tender a 3, ¿no? ¿Sí? ¿Esto a qué tiende? Tiende a 3. Pensemos, ¿hacía falta evaluarlo por izquierda o por derecha? Da lo mismo. ¿Sí? Porque acá hay suma. Entonces quiere decir que todo esto que está acá tiende a 6. 3 más 3, 6. Entonces este límite da 1/6. Y acá aclaremos que no hace falta evaluar por derecha. Es igual. Profe, pero ¿por qué no haría falta? Porque hay suma. ¿Cambia el signo? Claro, me volvería a dar un Pregunto, sexto. ¿cambia el signo? No. ¿Te das cuenta? Si quieren lo anotamos. Porque hay suma. Entonces eso quiere decir que acá no hacía falta evaluar el límite lateral. Entonces, por ejemplo, bueno, por ahí se borran todos los 9, no importa. 9 y 9. ¿Está bien? No hace falta acá cambiar esto, ¿sí? Bueno, esto da 1/6. Quiere decir que el límite existe. Y ahora, por supuesto,
f en A no existe. Perdón, existe el límite. ¿Se acuerdan las cosas que comparábamos? A ver. ¿Qué pasó? Existe el límite de f de u cuando u tiende a 9. Eso existe. Bárbaro. Existe el límite, pero f en u no está definido. Perdón, no es f en u acá, es f en 9, ¿no? Porque estábamos analizando solo en 9. F en 9 no está definido. Bien, entonces, si f en u no está definido, no puedo comparar el tercer paso. No puedo decir, bueno, voy a comparar igual. No, si no está definido. Entonces ya puedo decir que, por lo tanto, f presenta una discontinuidad evitable. ¿Por qué digo que es ahora evitable? Porque existe el límite. Si el límite no existe, listo, ya no hay forma de mejorarlo. O de evitarlo, digamos. Pero si presenta, existe el límite, perdón, entonces sí puedo redefinir la función. Entonces, f presenta una discontinuidad evitable en u igual 9. Bueno, no sé qué escribí ahí, vamos a borrarlo porque quedó cualquier cosa. En u igual 9. ¿Está bien? Y si es evitable, yo puedo redefinir la función. Yo, por ejemplo, podría decir que ahora la función redefinida, digo, bueno, esta función, en vez de escribirla así, yo escribiría que es 3 o menos raíz de u sobre 9 menos u, si u es distinto de 9. Y 1/6 si u es igual a 9. Listo, ya redefiní la función. Ahora esta función que está acá, vamos a ponerle f asterisco, esta función ya está, ya es continua. ¿Está bien? Porque ahora diría, bueno, entonces f en 9 vale 1/6, es igual al límite, y entonces es continua. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, a ver si había más preguntas. Está el 3B y el 3C. Bien. Esta semana, ya el jueves, vamos a empezar con el jueves. Sí, el jueves, no, el viernes, perdón. Tengo corrido los días. Ya hoy voy a subir el TP que sigue. Así que a avanzar. A ver, están preguntando cuál. Perdón, repítanme el 4, ¿cuál? El 4A. 4A. Bueno, ahí tenemos una típica función donde es al revés. Recién en las funciones, ¿nosotros qué hacíamos? Estábamos... ahí. En las funciones que teníamos, lo que estábamos haciendo es evaluar la continuidad. Bueno, acá imponemos la continuidad. Es al revés la función. El ejercicio, digamos. O sea, estamos diciendo que queremos que sea continua. Fíjense que nos dice hallar los valores de A y B de modo que la función sea continua. No nos pregunta si es continua. Nos dice es continua.
¿sí? Entonces tenemos la primera función, f de x igual a, está definida como 2x más 1, cuando x es menor que menos 2, ax más b, cuando x está entre menos 2 y 4, perdón, y 4x si x es mayor que 4. Bueno, ¿qué dice? X es mayor que 4. Bueno, tres funciones lineales. Nos dice que es continua en todos los reales. Es decir, f es continua en R. ¿Bien? Bueno, para que sea continua en R, entonces tendremos que ver las condiciones de la continuidad. La primera es calcular los límites. Entonces vamos a calcular el límite de f de x con x tendiendo a menos 2 por la izquierda. ¿Sí? Fíjense, ese menos 2 va adelante, ese menos y menos. ¿Sí? Para ver la continuidad siempre arranco por el límite, ¿no? Siempre por el límite. ¿Está bien. bien? Salvo que no les demos la expresión, entonces lo sacan de la gráfica. Si les damos la gráfica, lo sacarán de la gráfica. Bueno, ¿cómo está definida la función por la izquierda? Por la izquierda, a la izquierda de menos 2, está definida como 2x más 1. Perdón, límite, iba a escribir la función. X tendiendo a menos 2 por la izquierda es de 2x más 1. Bueno, y acá tenemos 2 por menos 2, menos 4 más 1, menos 3. Bien. Y ahora vamos a calcular el límite con x tendiendo a menos 2, pero por la derecha. ¿Sí? Entonces tenemos acá el límite por la derecha, la función, es decir, para los mayores que menos 2 está definida de esta forma. Entonces tenemos con x tendiendo a 2 por la derecha de ax más b. Entonces acá tenemos, perdón, es menos 2 acá. Entonces menos 2, esto me da menos 2a más b. ¿Sí? No conocemos ni a ni a b. Pero ¿qué sabemos? Decimos, ¿cómo? F es continua en R, también lo es en x igual menos 2. ¿Está claro? ¿Sí? Por lo tanto, estos límites tienen que ser iguales. Es decir, el límite con x tendiendo a menos 2 por la izquierda de f de x tiene que ser igual al límite con x tendiendo a menos 2 por la derecha. Entonces quiere decir que menos 3 tiene que ser igual a menos 2a más b. Y esto lo vamos a reservar. Igual a f de a. F en menos 2. ¿Y cuánto vale f en menos 2? ¿Dónde está el menos 2? El menos 2 está acá. Es decir, menos 2a más b. Este es f en menos 2. ¿Sí? Porque estamos diciendo que es continua, en particular en menos 2. Bueno, y vamos a ver qué pasa en 4. ¿Sí? Entonces vamos a también tomar el límite de f de x con x tendiendo a 4 por la izquierda primero. Es decir, el límite con x tendiendo a 4 por la izquierda, y por la izquierda de 4 la función adopta este valor, ax más b. Entonces acá me va a dar 4a más b. ¿Sí? Y el límite con x tendiendo a 4 por la derecha de f de x está definido como 4x, la función por la derecha. Entonces acá tengo 4x. Y esto me da 4 por 4, 16. Y por la misma razón, digo, acá pongo idem, vamos a ponerle 1 acá, idem 1 en
x igual 4, para no escribir todo lo mismo, ¿no? Por lo tanto, el límite de f de x con x tendiendo a 4 por la izquierda tiene que ser igual al límite de f de x con tendiendo a 4 por la derecha, igual a f en 4. Bueno, ¿cuánto vale f en 4? 4a más b. ¿Sí? Acá estamos diciendo 4a más b tiene que ser igual a 16 igual a 4a más b. Bueno, ¿y qué tenemos acá? ¿Qué armamos acá? Tenemos dos igualdades y tenemos esta otra. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer acá, ¿no? Lo voy a hacer acá arriba. Vamos a hacerlo en otro color para distinguirlo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá voy a separar, porque me quedé sin espacio. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado tenemos que menos 2a más b es igual a menos 3. Y por el otro lado tenemos que 4a más b tiene que ser igual a 16. Y tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que podemos hacer acá es despejar una en función de la otra. Por ejemplo, acá podemos decir que, disculpen un segundo porque estoy esperando una llamada, no debería. Hola, ¿me podés llamar? Sí, me podría llamar por favor en media hora porque ahora estoy ocupada. Por favor, gracias. Bien, entonces decíamos, acá tenemos, podemos despejar por ejemplo B. Entonces podemos decir acá que B es igual a, y acá podemos, aplicando propiedad uniforme, sumando 2a a ambos miembros, entonces me queda 2a menos 3. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Sí. Sí, te escucho. No, nada. Bien. Entonces, acá sabemos, tenemos 2a menos 3. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Lo vamos a meter acá. Entonces vamos a decir acá, ay, no sé qué pasó. Bueno, a ver chicos, algo le pasó a la pizarra, no sé. Me está volviendo loca esto. A ver, aguarden un minuto que dejo de compartir y vuelvo a compartirla a ver qué le pasó a la pizarra. No me deja escribir ahora. Es un complot en contra mío. Ahí están. Acá lo vamos a poner. Bueno. Entonces, tenemos, ahora sí. A ver si me deja escribir. Ahora sí. Ahora tenemos 4a y en vez de poner a b, ¿a quién vamos a poner? A lo que representa b. Entonces, más 2a menos 3. Tengan mucho cuidado ahí con los signos. Siempre tengan cuidado con los signos. Bien, y ahora tenemos 4a más 2 es 6a. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener 6a y vamos a sumar 3 a ambos miembros. Entonces me queda igual a 19. Con lo cual ya podemos ver que a es igual a 19 sextos si dividimos todo por 6. Bien, entonces, sabiendo que a vale 19 sextos, vamos a ver cuánto vale b. b vale 2 por... Entonces, ya podemos decir
que, como conclusión, lo voy a escribir acá al costado, voy a decir que F, a ver, vamos a ponerlo de otra forma. Vamos a decir que para que F sea continua en todos los reales, A debe de ser igual a 19 sextos y B igual a 10 tercios. ¿Sí? Esa es la solución. ¿Se entendió? Profe, ahí cuando usted igualó los límites y lo igualó a f de menos 2 también, Sí. ¿eso podríamos haberlo obviado y solamente igualar los No, límites? no, porque la condición es esto. Vos tenés que, a ver, vos tenés que justificar lícitamente, es decir, con las reglas permitidas en el análisis para justificar la continuidad. Entonces, por más que esto sea repetido, vos lo tenés que justificar. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, bien. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, ya son las 10. Bueno, no sé si están conectadas las chicas. Sí, Alicia, acá estoy. Bien, Buen día. hola,